Buenos días, compañeros de Genética Médica y de YouTube. El día de hoy, mi compañero Carlos Gallegos y su servidor Jesús Jair vamos a compartirles un poco de lo que es la genética, la fisiopatología y la clínica de la enfermedad de la fibrosis quística. Y bueno, para empezar a discutir un poco sobre lo que es esta enfermedad, por definición, es una enfermedad genética que se clasifica como autosómica recesiva. En cuestión a esto tenemos dos diferentes clasificaciones, que es autosómico dominante y autosómico recesivo. En el caso del autosómico recesivo necesitamos dos copias del gen afectado, es decir, dos personas portadoras, y a pesar de esto no es 100% probable que se tenga que el producto de estas dos personas portadoras sea afectado, es decir, solo el 25% probable. Es por eso que se consideran casi siempre enfermedades raras. La incidencia en México es uno entre 250.000 nacimientos y la enfermedad es más común, es la enfermedad genética más común en niños caucásicos. Esta enfermedad es pediátrica y se da por una lesión en el gen que codifica la proteína CFTR, que es la proteína de fibrosis quística transmembrana, de conductancia transmembranal, que es un canal de cloro que se les va a explicar más adelante. Esta enfermedad se llama fibrosis quística porque debido a una reparación constante por una inflamación crónica termina dando fibrosis de los órganos, específicamente y especialmente lo que son las vías respiratorias en los pulmones y en el páncreas, pero también en algunos otros sitios que ya se nos explicará más adelante. Bueno, entonces vamos a revisar ahora el perfil genético de una persona con fibrosis quística. Sabemos que esto es una mutación en el cromosoma número 7 en el brazo largo. Ahora, este gen que ya fue comentado mi compañero, que es el CFTR, que como dato se descubrió en 1989, cuenta con 27 exones. Ahora, todos estos exones pueden presentar mutaciones, pero en donde es más probable que se presente una mutación es en el exón número 10. Una mutación en este exón causaría una deleción del codón que ocasiona la pérdida de un residuo de fenilanalina en la posición 508 de la proteína. Es por eso que a esta mutación se le conoce como delta F508. Ahora, en sí, existen a la fecha más de 2080 mutaciones, por lo que sería imposible cubrirlas todas en esta presentación. Entonces nos vamos a enfocar más que nada a esta, que se presenta en un 70% de los casos en Europa. Bueno, estas más de 2.800 mutaciones descubiertas hasta el momento se clasifican usualmente en seis. ¿Por qué? Porque esto depende del mecanismo molecular en el que afecta la mutación. Por ejemplo, tenemos las mutaciones de clase uno, que es defecto en la síntesis. Aquí, como podemos observar en la imagen, se ve que no se produce lo que es la síntesis completa de la cadena de ARN mensajero que codifica para lo que es esta proteína. ¿Por qué? Porque el codón de finalizar es prematuro, o sea, antes de que se termine de sintetizar, se pone un codón de paro y no se termina de dar completamente la síntesis. La clase 2 es un defecto en el procesamiento y en el tráfico intracelular. Esto quiere decir que se pliega mal la proteína y si recordemos, la proteína tiene que llegar al aparato de Golgi. Cuando están mal plegadas, la proteína no llega al aparato de Golgi y no se distribuye con vacuolas a lo que es la membrana, que en este caso es una glucoproteína. Eh, Aquí es donde entra la delta F, la mutación de fenilalanina que se mencionó anteriormente, aquí en la clase 2. En la clase 3 tenemos un defecto en lo que es la activación. Esto, ¿cómo se explica? Bueno, si vemos aquí en la clase 3 vemos en la membrana ya bueno, aquí se ve un neumocito. En la membrana del neumocito vemos que está desactivado, es decir, es un defecto en la fosforilación del canal que se cierra, lo cierra, no hay tráfico. Aquí el defecto, o sea, si hay producción, ya se llegó al aparato de Golgi, ya se distribuyó, pero no se fosforila y no se abre. En el caso de los de clase 4, sí se abre, se fosforila, pero la conductancia al ion de cloro es baja. Con los de clase 5, sí se producen las proteínas, sí funcionan, pero la cantidad es muy reducida. Es decir, no producimos la suficiente, entonces sigue habiendo el problema.
En la clase 6 sí producimos lo suficiente, sin embargo el tiempo de vida media es corto y cuando, o sea, todas las proteínas de membrana tienen tiempo de vida media, tardan en, se podría decir que se renuevan constantemente, esta se renueva muy rápido y no da tiempo a que se produzca de manera completa, es decir, todos estos mecanismos mutagénicos es lo que nos van a provocar lo que es la fibrosis quística. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a lo que es la fisiopatología. Para entender un poco la fisiopatología hay que entender primero que nada que la RTFQ es una proteína que no nada más es un canal de cloro, sino que es un regulador de transporte epitelial y de sal y agua. Este participa en la regulación de otros canales iónicos, como por ejemplo el inhibidor epitelial del sodio, que en esta imagen se representa, bueno, son las siglas CNA. Entonces, ahora teniéndolo en cuenta como un regulador central de transporte de sal y agua, más que como un simple transportador de cloro, se puede entender que su ausencia causa anomalías de transporte de iones específicas de los órganos. Entonces tenemos una reducción de la secreción de líquidos. Esto nos lleva a una obstrucción de conductos y estos pueden ser pancreáticos, biliares, broncoalveolares y del vas deferens. Entonces, con una obstrucción de conductos tenemos una disfunción orgánica y estas pueden ser insuficiencia pancreática exócrina, cirrosis, bronquiectasis, e infertilidad masculina. Entonces, como no podemos abarcar todas realmente, vamos a abarcar nada más las neumopatías, la fisiopatología de las neumopatías, aunque se puede aplicar este concepto a muchas de las obstrucciones. Se va a ocupar neuropatías porque tiene una tasa de mortalidad del 95% prematura en los pacientes de fibrosis quística. Entonces, tenemos en esta diapositiva células epiteliales de las vías respiratorias. Estas células cuentan con cilios que están transportando siempre moco hacia nuestra boca. Eh, Aquí en la diapositiva podemos ver DMC, que se refiere a depuración mucociliar. Y esto es importante entender porque nuestros, nuestro sistema respiratorio está preparado para protegernos contra todos los microbios que nosotros respiramos. Cada que nosotros respiramos, todos los microbios quedan insertados en el moco de nuestras vías respiratorias. Entonces, al momento en que se queda incrustado en nuestras células, suben todo este moco para nosotros poder expulsarlo, que haya un movimiento y que todos estos microbios no se queden dentro de nuestro sistema. Ahora, para que nosotros podamos mover el moco requiere de concentraciones específicas de agua, de iones, y que realmente no hay ningún problema cuando tenemos todos nuestros canales. Entonces, en el momento de una fibrosis quística, que es cuando hay una ausencia de este canal transportador de cloro, hay una falta de regulación del transportador de sodio, por lo que se puede presentar una hiperabsorción de sodio. Esta hiperabsorción de sodio hace que disminuye la cantidad de líquido periciliar. Este líquido periciliar es el que se encuentra entre el moco y la célula. Normalmente tiene una altura de los cilios. Entonces, cuando hay una depresión del volumen de este líquido, el moco, aparte de estar deshidratado, por lo que es más duro, está más cerca de la célula, por lo que se puede quedar pegado a la célula y presentar, una vez que se queda pegado a la célula, como no hay movimiento de todos los microbios que se están absorbiendo, se quedan ahí. Entonces, con esto causamos, como se puede o se podría apreciar en esta imagen, es una acumulación de microbios, lo que nos puede llevar a infecciones que vamos a ver en sintomatología clínica. Ahora, antes de pasar a la sintomatología, es importante mencionar que el pulmón, bueno, el pulmón, las vías respiratorias cuentan con un canal transportador de cloro que depende de calcio, que este se activa al momento en que no se presenta el canal transportador de cloro normal y este es dependiente de ATP. Ahora sí, pasamos a la sintomatología. Bueno, ya nos mencionaron que, o sea, patológicamente en general lo que pasa es que los conductos se obstruyen porque los cilios no son capaces de remover el moco.
Esto nos va a afectar principalmente en órganos que tienen conductillos, como lo que son la infertilidad masculina. Se dice que es una zoospermia obstructiva porque el conducto deferente es obstruido por este moco. Las células se ven incapaces por no tener este canal de cloro, por no expresarlo en la membrana, de remover el moco porque se deshidrata el medio y los cilios se quedan con este moco atorado, entonces no pasa el espermatozoide, hay infertilidad masculina. La insuficiencia pancreática se debe a la parte exógena porque se debe a los conductos que lo comunican con el ilion, en donde es donde tira el páncreas lo que son las hormonas. Entonces es exógena. La parte endocrina de la secreción de insulina no se ve muchas veces afectada. Las infecciones respiratorias es porque estas bacterias am, se quedan en lo que, como el moco se queda en lo que son las vías respiratorias, las bacterias se quedan también atrapadas ahí. La principal infección es por Pseudomonas aeruginosa, la segunda por Mycoplasma pneumoniae y la tercera por Haemophilus influenzae, que son las que usualmente se asocian a las NAC, que son a las neumonías asociadas a la comunidad. La tos con expectoración es crónica, pues porque siempre tenemos ese moco ahí que nos está causando como que ruido. Y el sudor salado es porque, como vimos, esto afecta a las glándulas exócrinas. Entonces, el sudor salado se asocia a que se cree, o sea, no se tiene ciencia cierta aún el mecanismo fisiopatológico del sudor salado, pero se dice que este canal de cloro también indirectamente regula otros canales de sodio. Entonces, la regulación indirecta de estos canales de sodio hace que la glándula exócrina se sature de sodio, entonces cuando tira su secreción está llena de sodio. Entonces ahorita el método de diagnóstico vamos a ver que el sudor salado es uno de esos signos que nos ayudarán a ver que la persona tiene fibrosis. Bueno, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Primero que nada, se toma en cuenta alguna historia familiar. Lo que se toma más que nada es si la presencia de fibrosis quística, ya sean hermanos o primos. En segundo son las manifestaciones clínicas ya mencionadas. Y bueno, en cuanto a exámenes, tenemos el test de Gibson y Cook. Este es para la medición de cloro en el sudor. Se toma como un dato relevante cuando se encuentran más de 60.000 equivalentes por litro en un test de sudor. Ahora, la identificación de la mutación causante de la enfermedad, pues es un estudio genético que permite un diagnóstico definitivo de la mutación que se presenta en el paciente en cuestión. Y esto es un poco tardado porque no todos los laboratorios tienen tienen la posibilidad de realizar este examen. Bueno, el tratamiento basados en el mecanismo de acción, actualmente tenemos el tratamiento molecular que trata de irse al defecto genético. Si se acuerdan, las mutaciones las dividíamos en fases en clases, perdón, y es precisamente para esto. Los potenciadores, que son el Ivacaftor, se centran en la clase uno y 2 que nos van a ayudar a potenciar lo que es la síntesis correcta de lo que es esta proteína. Los correctores ya nos van a ayudar cuando sí se sintetiza bien, que es la clase 3, 4, 5 y 6. El lumacaftor y el tezacaftor nos van a ayudar ayudar a mejorar la conductibilidad, la síntesis del número de estos. Todas las clases de la 3 a la 6 van a ser tratadas por los correctores. Sin embargo, pues son tratamientos moleculares aún muy poco desarrollados. Una parte de la fisiopatología es que, si recordamos, se acumula el moco. Esto hace que haya bacterias y que lleguen células neutrófilas. Los neutrófilos son degradados por estas bacterias que se encuentran siempre ahí, lo que hace que liberen DNA. La DNA, por medio de interacciones electrostáticas con el moco, va a ser el moco más viscoso. Entonces, uno de los tratamientos es la alfa-dornasa, que lo que va a hacer es que es una DNasa que va a ir a degradar el DNA del moco, que le va a quitar la viscosidad y va a hacer que podamos expulsarlo más. Ese es su mecanismo de acción. El creón, que es el nombre farmacológico, que es pancreatinina o pancreatina, lo que va a hacer es simplemente es que va a sustituir la parte exócrina que nos falla del páncreas, ayudándonos a lo que es la propulsión de grasas y pues sí, principalmente le pega ahí. Ahora, en la actualidad de la fibrosis quística, tenemos que se están realizando ensayos clínicos con agonistas del P2Y2 de acción prolongada, que son los que activan los canales de calcio, de cloro, perdón, dependientes de calcio, para que en ausencia de los canales de cloro que son propios de la fibrosis quística, estos suministren el cloro que hace falta.
También tenemos los fármacos inhibidores de la CNA, que es el transportador de sodio, para evitar la hiperabsorción y no dejar secas las vías respiratorias. También se encuentran esfuerzos intensivos basados en el uso de la detección sistemática de alto rendimiento de bibliotecas químicas que están comenzando a identificar agentes que mejoran la transformación y la función del canal RTFQ para que pueda actuar como debería, que es como un canal de cloro. Y hasta aquí sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por la atención. Si se fijan, la enfermedad está muy molecular desde que el defecto está en el canal de cloro, entonces pues cualquier duda que tengan ahí en los comentarios. Igual si no se ve completa la presentación, la vamos a dejar ahí para las partes que no alcanza a cubrir la cámara, pero sí, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.